Hola y bienvenido a esta primera sesión de clase a través del aula virtual. Como sabéis, estamos viendo una situación excepcional en la historia de nuestro país. Es la primera vez que se suspenden las clases y que tenemos este periodo de cuarentena obligada por el maldito coronavirus. No obstante, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que tengáis las clases normales, en este caso a través de vídeos, en el caso de otros profesores a través de materiales y otra serie de herramientas. Es importante que os metáis todos los días o muy a menudo en el aula virtual. También es importante que evitéis las zonas de máxima afluencia de tráfico, como pueden ser las mañanas o las primeras horas de la tarde. Así que, bueno, siguiendo estos consejos, espero que tengáis una buena visión del aula virtual. Si tenéis alguna duda acerca de la materia, ya sabéis que tenéis en el aula virtual un foro abierto para vosotros, además de mi correo electrónico. Por otra parte, también tenéis algún tutorial que os he dejado en este aula virtual para que podáis saber cómo se puede utilizar. Si tenéis cualquier duda, siempre podéis recurrir a nosotros y particularmente a mí. Espero además que estos días de cuarentena estéis llevándolo lo mejor posible, que estéis aprendiendo a través del aula virtual y que estéis ayudando a vuestros padres en las tareas del hogar. Además, espero que estéis llevando una higiene súper estricta para no contagiar a nadie y que salgáis lo menos posible de casa, siguiendo los consejos de la autoridad que nos están dando. Bueno, pues espero que estos vídeos os gusten y que os sirvan para continuar las clases de la mejor forma posible. En este primer vídeo vamos a tratar el concepto de historia. ¿Qué es la historia? Bueno, como sabéis, la historia es una ciencia. Y digo bien una ciencia, porque tiene su propio campo de estudio, sus propias metodologías y sus fuentes. La historia, según el historiador Raymond Carr, es un diálogo sin fin entre el pasado y el presente. O según el historiador español Josep Fontana, la historia es el estudio del hombre en el pasado. Y con ello tenemos que conocer el pasado para no repetir sus errores en el futuro. Como os he dicho, la historia tiene una serie de fuentes. Fuentes como son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las fuentes arqueológicas, por ejemplo, o las fuentes textuales. Son fuentes que se han elaborado en el momento en el que sucedían los hechos. Por ejemplo, las fuentes arqueológicas pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, algunos artefactos que ha hecho el hombre, como Excalibur, un tallaje lítico, o bien una terra sigillata de los romanos en época hispánica. Pero también, evidentemente, incluso como deja aquí Miguelón, pueden ser nuestros propios restos óseos. La fuente por excelencia del historiador va a ser la fuente textual, los textos que se han escrito en el momento, por eso los llamamos fuentes primarias. Pero también el historiador se basa en las fuentes secundarias, que son fuentes que se han elaborado a partir de las fuentes primarias, como puedan ser mapas, puedan ser gráficos o también puedan ser libros de historia, de grandes historiadores, por supuesto. Otro elemento fundamental del historiador va a ser la cronología, o el tiempo histórico, que nos permite ubicar en el tiempo acontecimientos que pueden ser a la vez, o antes o después. Esto también está determinado en función del tipo de calendario que utilicemos, si está fechado según el nacimiento de Cristo y tenemos una época antes de Cristo, después de Cristo, como utilizamos nosotros, o por ejemplo, los musulmanes utilizan la égira, es decir, la huida de Mahoma en el año 622, como el inicio de la época del calendario musulmán. También diferimos si utilizamos un calendario solar o un calendario lunar. Nosotros, como sabéis, es solar. Y en función de momentos, por ejemplo, en Europa, la Europa revolucionaria francesa será el año 1789 el inicio de la era, no va a ser el nacimiento de Cristo. Por tanto, tened en cuenta que en función de las épocas y de las culturas se utilizará un tipo de cronología u otra. No obstante, es importante saber cuándo tienen lugar los acontecimientos y si son sincrónicos o diacrónicos, es decir, si suceden a la vez o suceden en momentos distintos. En el siguiente vídeo profundizaremos un poquito más sobre esto y lo tenéis a continuación. Espero que os guste y sea de utilidad.
se agrupan los meses? Los meses pueden agruparse de dos formas diferentes, en grupos de 3 meses, trimestre, y en grupos de 6 meses, semestre. ¿Cómo se agrupan los años? Los años se pueden agrupar de 4 formas distintas, en lustros, en décadas, en siglos o en milenios. Un lustro equivale a 5 años. Una década equivale a 10 años. Un siglo equivale a 100 años. Y un milenio equivale a 1000 años. ¿Qué son los siglos? Los siglos son periodos de tiempo que comprenden 100 años. Los siglos siempre se escriben en números romanos. Para que te hagas una idea, el siglo I empieza en el año 1 y termina en el año 100. Por tanto, el siglo II empezará en el año 101 y terminará en el año 200, y así sucesivamente. ¿A qué siglo pertenece un año? Para saber a qué siglo corresponde un año, vamos a verlo de dos formas: anterior al año 1000 y posterior al año 1000. Cuando un año es anterior a 1000, hay que fijarse en la cifra correspondiente a las centenas y sumar 1. Por ejemplo, el año 695. Me fijo en las centenas. En este caso es el 6, le sumo 1. 6 más 1 es 7. El año 695 pertenece al siglo 7. Otro año, por ejemplo, el año 483. Me fijo en las centenas. En este caso es 4. Le sumo 1. 4 más 1 es 5. Este año pertenece al siglo V. Cuando un año es posterior a 1000, hay que fijarse en las cifras correspondientes a las unidades de millar y a las centenas y sumar 1. Por ejemplo, 1978. Me fijo en las unidades de millar 1 y en las centenas 9. A 19 le sumo 1. 19 más 1 igual a 20. El año 1978 pertenece al siglo XX. Por ejemplo, 2017. Me fijo en las dos primeras cifras, 20. Le sumo 1. 20 más 1 es 21. El año 2017 pertenece al siglo XXI. No olvides que el año 0 no existe y que los años que solo tienen dos cifras pertenecen siempre al siglo I. ¿Qué es antes de Cristo y después de Cristo? Nosotros, para numerar los años, tomamos como referencia el año de nacimiento de Cristo, que es el año 1, y diferenciamos entre lo que sucedió antes y después de esa fecha. Todo lo que sucedió antes del año 1 decimos que pasó antes de Cristo, y utilizamos la abreviatura AC detrás del año correspondiente. Por ejemplo, esta pintura es del año 3500 a.C. Todo lo que sucedió después del año 1 decimos que pasó después de Cristo y utilizamos la abreviatura DC. Por ejemplo, esta pintura es del año 1400 después de Cristo. Si un año no va seguido de ninguna abreviatura, quiere decir que ese año es después de Cristo. ¿Qué es el orden cronológico? Cuando sabemos en qué fechas han sucedido determinados hechos, podemos ordenarlos y establecer qué ocurrió antes y qué ocurrió después. Los hechos se ordenan de forma cronológica, es decir, de más antiguos a más recientes.
sido todo por hoy en este vídeo. En el siguiente vídeo abordaremos la prehistoria, el conocimiento de nuestros primeros antepasados y de las costumbres y usos que tenían. Espero que os sea de utilidad y que hagáis las actividades asociadas al mismo. Un saludo.